buenas noches, amigos de Maracay Televisión. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias, muchas gracias de todo corazón por su seguimiento constante a este programa en el que usted sabe perfectamente que va a estar enterado de todo lo que sucede en Santo Domingo, nuestra provincia querida, Ecuador como país y el Entonces, vamos a ir a explicarles a ustedes que esta noche vamos a tratar el tema sobre la construcción del Parque Gelentenca, o cuya traducción significa corazón de la selva, que ha sido anunciado por el alcalde y asimismo comenzó la construcción de su primera fase. Nuestra pregunta ¿es el parque que Santo Domingo necesita? Y para responder a esta y muchas otras interrogantes, hemos invitado a Mayra Quiroz, quien es directora municipal de Ambiente del municipio, a Verónica Narváez, miembro fundadora del Frente Ambiental, y a un amigo de la casa, al arquitecto urbanista Hugo Caiza Luis. Bien, amigos, entonces vamos a darle la bienvenida a Mayra Quiroz, quien es directora municipal del Ambiente. Bienvenida, Mayra, muchas gracias por acompañarnos en La Mira. Comenzó el 25 la construcción de la primera etapa. ¿Qué se espera lograr en esta primera 200 días, que es lo que tienen planificado que dure esta primera etapa de la construcción del Parque Gelentenca? Muy buenos días, gracias por la invitación en este espacio que podemos conversar, dialogar, intercambiar criterios acerca de lo que está pasando en nuestro cantón y en nuestra ciudad. Como bien dicen, el 25 inició la construcción del mega parque ecológico Gelentenca, que está en una etapa de construcción de la primera fase que contempla varias actividades. Primero que nada, el área de conservación de uso sustentable, que lo estamos llevando a cabo bajo un borrador de ordenanza municipal, y esta a la vez contempla 13 hectáreas de conservación en el cual no se va a tocar absolutamente nada. Esto ayudaría mucho a la ciudad a poder tener un pulmón que muchas de las veces no se ha considerado, y como bien dice, uno no ama lo que no conoce. Si nosotros realizamos la construcción del Parque Gelentenca es para promover no solamente una cultura, una educación ambiental, y a la vez poder crear con esta gran obra una manera económica para poder aumentar la producción, no solamente a los alrededores de este nuevo proyecto que se está ejecutando, que tiene una duración de 102 días o 7 meses, 2 días, en el cual se va a realizar caminerías ecológicas, materias sanitarias, en este caso también el cerramiento del área de conservación de uso sustentable, figuras vivas, en este caso pérgolas, y también monumentos vivos, que no solamente va a llamar la atención en este caso de las personas del cantón, sino también a nivel nacional. Mayra, solo para que nuestros amigos televidentes estén claros, aunque no es específicamente su área, pues ellos de pronto conocían que había una cierta contravención legal por el uso de los terrenos. ¿Esto ha quedado definitivamente superado? Correcto. En este caso podemos decir que no podemos hacer algo que no esté fuera de la ley. Tengo entendido, y por eso se iniciaron los contratos, se inició también el inicio de obra, en el cual se contempla todo bajo reglamento, con lo que es la ley. También se pudo pagar, en este caso, los terrenos que eran a cargo, como todas las personas saben, del... Tenemos en este caso el permisos para poder iniciar esta obra. Arquitecto, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa En la Mira. ¿Es el Gelentenca el parque que Santo Domingo necesita? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto de compartir con distinguidas damas, profesionales y funcionarias públicas. Sí,
Con bastante preocupación sobre este proyecto que realmente ha sido bastante sonado en los últimos años de la administración municipal. Digo que este proyecto era de gran expectativa, pero en el transcurso de los procesos, con la opacidad que se ha manejado, pues prácticamente ya casi hay un desinterés por parte de la ciudadanía. ¿A qué se refiere con opacidad, perdón? Sí, fíjese, en su alocución, el alcalde de la ciudad, concejales y funcionarios, siempre manifestaban que es el parque más grande de Latinoamérica, que se va a hacer, el más grande posiblemente del país, y decía que son alrededor de 41 hectáreas que se va a realizar el parque ecológico. Entonces, la expectativa para quienes manejamos los temas territoriales, el tema ambiental, al inicio nos gustó, bastante interesante, pero en el transcurso ya vemos de que las cosas no eran la verdad. Fíjese, hoy día en la rueda de prensa que tuvo el alcalde con los señores periodistas, ya se manifiestan cosas bastante diferentes. Por ejemplo, ya no son los 41 hectáreas de parque ecológico que anunciaba, sino ahora son apenas, creo que son alrededor de 17.5 hectáreas de lo que se va a intervenir en lo que es el parque. Naturalmente, en la expropiación que lo hizo, hace la expropiación en dos tramos. En un tramo que queda justamente en el bypass Quinindé-Quito, y la otra que queda justamente en el centro que todos conocemos, luego del centro comercial Paseo Shopping. Entonces, no es como se anuncia que son 41 hectáreas, sino prácticamente son las 17.5 hectáreas. Entonces, lo que sí nos llama la atención es, por ejemplo, porque hemos estado como grupos ambientalistas que hemos sido invitados y hemos solicitado que también nos acepten nuestros criterios, lo que se manifestó en una ocasión es justamente la Dirección de Planificación y quienes manejan el tema de los proyectos, porque el desconocimiento a veces de la planificación urbana, del planeamiento territorial, hace que cometan estas imprudencias y estos acontecimientos no adecuados. Porque justamente para intervenir un territorio, un sector, un área, hay que aplicar lo que dicen los instrumentos de planificación, los instrumentos de planeamiento territorial. Y eso está contemplado en el PDOT, que justamente está aprobado por este gobierno municipal, por los 13 concejales y el alcalde. Ahí existen los instrumentos de planificación que le facilita justamente a cualquier gobierno municipal para emprender justamente estos proyectos. Entonces, si ahí van 4 proyectos macros fundamentales, en este caso, el centro comercial para los comerciantes la 3 de julio, el mini terminal, el parque Gelentencan, parqueadero para el Gelentencan, y también le pusieron un poco marginado a la urbanización 9 de diciembre, que eso también debe contemplar. Entonces nosotros que realizamos el ejercicio académico y el ejercicio real de proposición y de proyectos, vemos que dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial está justamente los planes parciales. Y eso en Latinoamérica, desde el año 2000, 2005, se iniciaron a brotar en todas las ciudades, pero aquí en Santo Domingo, pues prácticamente desconocen. Y eso es la gran falla, porque no se puede simplemente tomar un proyecto, es decir, una unidad de actuación urbana, bien, a sabiendas de que ahí en el PDOT está contemplando como un gran polo de desarrollo. Y si vamos a crear una nueva centralidad grandiosa para que se equilibre el territorio, naturalmente lo que se necesita es un plan parcial. Y eso es lo que no tiene hasta la fecha el municipio.
Verónica Narváez, muy buenas noches. Ella es miembro fundadora del Frente Ambiental. Es el Parque Santo Domingo, el Gelentenca, lo que la ciudad necesita, se ha socializado. ¿Está usted de acuerdo con esta, la inauguración de la construcción de esta primera etapa? Muy buenas noches, estimado Jorge, ciudadanía que se encuentra conectado en este increíble programa La Mira. Bueno, creo que con las realidades que tenemos, en las circunstancias en las que nos encontramos, el proyecto del Parque Gelentenca es un gran logro en esa mirada de visión territorial enfocado ya a una infraestructura verde, a apostar a ciudades inteligentes, ciudades que cumplan los parámetros de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que son tres esferas importantes de recabar que se potencian con la construcción del parque. Una de estas es la manera en que Santo Domingo, como una ciudad intermedia, como una ciudad que tiene una expansión territorial intensa, va a enfrentar los impactos de cambio climático y la adaptación y las necesidades que tenemos de la protección de nuestras franjas de protección, de nuestras áreas verdes, la conservación que se requiere de los espacios. Otra es esta mirada de visión territorial enmarcado en los índices de calidad de medio ambiente urbano, donde uno de estos indicadores cuantitativos es los espacios verdes, la cercanía al área de influencia y el impacto social en cuanto a los beneficios que estos generan. Y una tercera arista que es de donde nace toda esta lucha por visibilizar estos espacios, que es la acción colectiva. El sentir como santodomingueños, el sentir como ciudadanos de nuestra tierra, el querer volver a conectar con todos estos espacios que nosotros tuvimos la suerte de criarnos, de crecer con estos espacios verdes, pero que estamos viendo que poco a poco se están perdiendo, y nuestros niños, nuestras generaciones futuras van a tener situaciones donde no podrán tener estos espacios. El generar el Parque Gelentenca permite esta conexión con la naturaleza, genera este bienestar social, esta reactivación económica y por supuesto también un aporte importante social en la ciudadanía. O sea, para usted el Parque Gelentenca recoge todo lo que el santodomingueño desea para mimetizarse con el ambiente. Bueno, esta ha sido una lucha donde la conceptualización del parque aborda justamente lo que necesitamos como ciudadanos. Primero, en un lugar estratégico de Santo Domingo, en un lugar estratégico de la ciudad, donde se visibiliza un bosque que anteriormente no había sido mirado y prácticamente era observado como un espacio para construir otros elementos. El conservar este bosque fue el nacer de lucha y en proyección, el construir un parque para toda la ciudad, pues es bastante importante en todo el concepto de desarrollo sostenible, que ya tenemos que vernos como ciudad, como Santo Domingo. Y como decía, en estas realidades de ciudad intermedia, donde la planificación nos ha superado la capacidad de planificar, es propio tener que mirar a estos elementos de infraestructura verde como indicadores de medio ambiente urbano que tenemos que implementarlos en la ciudad. Mayra, ¿nos podría decir qué es lo que ocurre? Porque el arquitecto Hugo Caizoliza nos dice que ya no son 40 hectáreas, sino 17.5 las que tendrían el Parque Gelentenca en su totalidad. ¿Eso es correcto? Efectivamente, está contemplado 17 hectáreas y como vuelvo y repito, en este caso las 17 hectáreas, las 13.5 hectáreas está contemplada para el área de conservación de uso sustentable y las 4 hectáreas están divididas en cierto tipo de actividades que se va a realizar dentro del Parque Gelentenca. ¿Y el resto de las hectáreas hasta completar las 40 tienen algún uso determinado ya? En ese caso no sabría decirle qué pasó con esa situación. Bueno, esperemos que se pueda explicar con detenimiento, pero lo más probable es que esté planificado que en el resto de las hectáreas tenga un uso preconcebido. Pero, ¿por qué su observación, arquitecto, sobre este punto en especial? ¿Por qué lo hace especial? Mire, nosotros nos dedicamos a la planificación urbana en algunas ciudades que he tenido el gusto de participar.
Nosotros, entendidos en la materia urbana, siempre analizamos, por ejemplo, uno de los equipamientos de recreación, sea activa o pasiva, vienen a ser los parques. Pero hay diferentes tipos de parques. Si nosotros hablamos de un parque ecológico que está llamándose Parque Ecológico Genetenca, no hay tal el Parque Ecológico Genetenca. Lo que sí se podría decir, de acuerdo a la proposición, a lo que han indicado en la primera fase, eso es un parque urbano, que es muy diferente. Usted sabe que hay parques para niños, parques nacionales, hay parques ecológicos, parques recreativos, parques de agua, es decir, todo depende de la visión de la autoridad y también de la necesidad que realmente requiere la ciudad. Si la Organización Mundial de la Salud establece prácticamente 9 metros cuadrados por habitante, y aquí está las ingenieras que conocen muy bien que Santo Domingo creo que llega al 0.75%, metros por habitante, 0.75 metros por habitante, es decir, no llega ni a un metro. Entonces, eso significa que prácticamente la ciudad no es una ciudad vivible, una ciudad es a lo contrario, una ciudad contaminada, una ciudad llena de ruidos, una ciudad llena de smog, una ciudad crítica, una ciudad implanificable, es una ciudad bastante crítica. Entonces, en ese sentido, si nosotros pensamos en intervenir los pocos remanentes ecológicos que tenemos en tal o cual territorio, en tal o cual espacio, si metemos maquinaria para desbrozar la capa vegetal y los arbustos, pues prácticamente estamos disminuyendo mucho más prácticamente el área verde por habitante. Si nosotros los pasterres que eran de hierbas, de plantas, de buenos árboles, y le cambiamos y le ponemos cemento, indudablemente estamos disminuyendo aún más los metros cuadrados por habitante de verde. Entonces, estos índices hay que tomar muy en cuenta. Entonces, para mí, este ya no es un parque ecológico. Lo único que sí, como decía la ingeniera, funcionaria del municipio, hay un espacio de arbolado que está compuesto por un bosque secundario que queda justamente en el bypass. Ahí son alrededor de 13 hectáreas, que eso incluso los pachamameros del Frente Ambiental están trabajando justamente y han anunciado y han solicitado a las autoridades para que se les considere en ACUS, en áreas de conservación. Entonces al menos va a quedar las 3 hectáreas que ojalá se logre. Pero si nosotros ingresamos, invito a la ciudadanía que ingrese a ese bosque secundario, es una sociedad tremenda, lleno de basura, lleno de escombros, hay unas casetas, están ahí unos mendigos, y el municipio no interviene absolutamente nada. Entonces, si es que teniendo ese remanente ecológico, ese remanente de un sistema vegetal, y no interviene el municipio, ¿qué podemos esperar? Entonces, esa es la preocupación y mi crítica, que siempre lo hago en los medios de comunicación, de que si nosotros queremos tener un parque ecológico, los parques ecológicos hay que conservarlos, hay que reforestarlos, hay que tratar de regenerarlos. ¿Para qué? Para que gracias a esas áreas verdes capturan el CO2 y prácticamente nos ayuda a tener un buen vivir a los ciudadanos. Bien. Verónica, el arquitecto Hugo no es un parque ecológico desde su punto de vista el que se estaría empezando a construir. ¿Usted coincide con esa apreciación o cuál es su punto de vista? Bueno, creo que la construcción de esta infraestructura que es nueva para nuestra ciudad
Tiene algunos matices que hay que mejorar. Sin embargo, la conceptualización como tal es la que vale. El rescatar estos espacios con un fin para la ciudadanía, destacarlo como un bien público que debe de ser conservado, debe ser trabajado en potenciar este bien público y sobre todo garantizar y velar porque se mantenga este bien público. Recordemos que las administraciones pasadas tenían proyectado una planificación sobre el bosque que básicamente destruía totalmente el bosque. Estaba diseñado para que sean parqueaderos sobre el bosque. El visibilizar el bosque fue la gran lucha que inició en el año 2017-2018. 2018 se forma el Frente Ambiental Santo Domingo junto con más organizaciones de la ciudad. Se empieza a activar esta lucha colectiva donde el nacer de proteger este espacio se evidencia hasta con el apoyo de 10.000 firmas. Pero en esa iniciativa, en primera instancia fue conservar el bosque. Luego, la proyección de establecer un parque grande, dinámico para la ciudadanía, se hace realidad cuando una vez que gana el ingeniero Erazo, personalmente con parte de un equipo de compañeros del Frente Ambiental, fuimos y le entregamos el plano, la idea, la intención de la ciudadanía para que se haga esto un espacio verde de distracción para Santo Domingo. El señor alcalde asume esta propuesta y le empieza a ejecutar. Ha demorado, han pasado circunstancias, desavenencias. Sin embargo, creo que es totalmente salvable la voluntad de mantener el espacio. Creo que todavía el que sea una primera fase de construcción nos permite poder seguir trabajando en mejoras para poder tener un espacio mucho más adecuado que satisfaga las necesidades de todas las personas y todas las organizaciones. Pero eso justamente es lo que se promueve y se invita a que el municipio siempre mantenga esa puerta abierta donde nos pueda recibir para poder aportar, porque lo que nos interesa es sumar para la ciudadanía, sumar para esta gobernanza climática y llegar con ese mensaje final de que las necesidades de la ciudadanía se convierten en las políticas, en los planes y en los proyectos que como gobiernos locales se deben de asumir y ejecutar. Y eso es lo que finalmente estamos viendo a cabo, que hay que pulir, que ajustar, que modificar. Es importante, pero es totalmente salvable y totalmente felicitar de que se pueda establecer ya este espacio con la expropiación y garantizar con una salvaguarda jurídica el área de conservación y uso sustentable de 13.2 hectáreas que son lo que corresponde al bosque. Creo que la confusión, el principal problema que hubo fue en la falta de conceptualización de las diferencias de los espacios del parque. Hablan de megaparque, pero se está considerando infraestructura que no corresponde a un parque. Sin embargo, la visión se la plantó así, la visión desde el gobierno actual, desde el gobierno local actual, lo estableció de esta manera, pero tenemos la capacidad para discernir y entender, esto es un área de conservación y uso sustentable porque da las características y se puede trabajar en el salvaguarda jurídica. Tenemos un área expropiada en administraciones pasadas que son para un centro comercial y el mini terminal que no se puede topar porque los fines de expropiación lo limitan, y tenemos un área que necesita un parqueadero y finalmente el parque con conceptos de infraestructura donde prioricen la infraestructura verde, tengamos camineras, tengamos espacios de compartir en familia, espacios que nos promuevan la cultura, el arte y este bienestar como sociedad. Según lo que entendí por lo que usted nos dijo, corrígeme si estoy equivocado, es que el plan que elaboró los miembros del Frente Ambiental fue llevado al alcalde y ese es el que se está ejecutando. No, nosotros llevamos desde el plano, un plano donde donde le mostrábamos al señor alcalde actual, ingeniero Wilson Erazo, la idea, el plano del espacio, diciéndole todo este espacio, esto es un bosque, necesita ser conservado y todo esto puede ser un gran parque. Señor alcalde, este parque representaría un baluarte para Santo Domingo en función de una visión territorial diferente, donde primen este trabajo de desarrollo sostenible y hablamos realmente de lo que es la modernidad. En esa visión fue que fue acogido y obviamente entró a un proceso en la administración actual para poder construir todos los elementos que se pueden trabajar en este espacio. Totalmente felicitar de que se dé esa salvaguarda jurídica al bosque, que es lo que
fue una de las banderas de lucha fuerte y pues sí, felicitar y agradecer el que la propuesta del parque, que finalmente pueda ser muy similar al parque de Puerto Viejo, al parque de La Carolina, y mejorados los elementos de infraestructura verde, nos permitirían estar trabajando con estos elementos de soluciones basadas en la naturaleza que necesitamos como ciudades resilientes ante el cambio climático, ante la problemática ambiental, social que tenemos en nuestra ciudad. Ingeniera Mayra, ¿pudiera usted detallarnos en qué consiste esta primera etapa del parque? Bueno, primero que nada, sí quería aclarar un punto muy específico acerca del Parque Gelentenca. En este caso, como bien dice, la Organización Mundial de la Salud determina que 9 metros cuadrados son los que cada persona debería tener por área verde. En este caso, Santo Domingo, en una estadística en el INEC del año 2012, manifiesta que tenemos el 0,1 metros cuadrados. Pero en todo este tiempo no ha sido considerado, y tenemos que tomar en consideración que el Parque Gelentenca era algo privado, algo que se tuvo que expropiar, por lo tanto no era considerado parte de un área verde. En este trayecto, en este caminar es donde queremos nosotros conservar y obviamente tratar de que esta área sea no solamente para una recreación de la ciudad, como decíamos, es un ícono nacional, cantonal, para que en futuras generaciones puedan estar en contacto para la naturaleza. Como vemos, los beneficios no solamente es embellecer la ciudad, muchas de las veces y en varios estudios también manifiestan que las personas necesitan estar en un área verde. Tomemos en consideración el Central Park de Estados Unidos. El Central Park fue creado bajo una necesidad para el crecimiento exponencial de las personas, y ellos tuvieron la necesidad porque duró aproximadamente 20 años para la construcción, y ellos tenían la necesidad de crear un espacio y ellos se alojaban incluso hasta en los cementerios. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de tener esta área que la podemos, como bien dice, sí, estuvo descuidada porque realmente no teníamos el arma legal para poder ingresar en esta área. Y obviamente tenemos que hacer un trabajo arduo, no solamente la municipalidad, la ciudadanía, los frentes ambientalistas, pero es un trabajo que se va dando poco a poco. La idea sigue ahí, los sentimientos de la naturaleza siguen ahí, y solamente lo único que pedimos es que apoyen esta situación y esta acción que nosotros estamos tomando como municipalidad, como ciudadanía, como frentes ambientalistas. Bueno, básicamente, tomando la pregunta, estimado Jorge, lo que se contempla en la primera fase del Parque Gelentenca contempla lo que son caminerías ecológicas, baterías sanitarias que obviamente conllevan a lo que es la conexión sanitario y pluvial de este sector, un área de comidas, el área de conservación de uso sustentable. También tenemos lo que son figuras vivas, que son monumentos vivos, se podría decir, en donde van a estar conectados con luces y también con plantas que embellecerán el lugar, además de unos pequeños lagos. Sí, para que nuestros amigos que nos están viendo puedan entenderlo en detalle, ¿les podría explicar qué significa un área de uso sustentable? Ya. Un área de conservación de uso sustentable es un área en donde nosotros podemos conservar la biodiversidad existente en el sector. Es decir, que al declarar área de conservación de uso sustentable, nadie puede ingresar, tocar, o en este caso podríamos decir que si a alguna persona se le ocurre talar árboles, sembrar cierto tipo de plantas que no son contempladas, porque la idea es poder nosotros crear un área en donde existan especies nativas y endémicas de aquí del cantón, y que muchas de las veces se ha perdido por el hecho de que la gente piensa que un árbol, al verlo grande, es algo que realmente nos ayudaría para aprovecharlo de alguna manera como una especie maderable, y muchas de las veces se ha perdido las especies que nosotros tenemos. Es decir, que a veces se demoran mucho tiempo. Podría ponerle un ejemplo del pambil, que necesita miles de años, cientos de años para poderlo visibilizar. Y la gente piensa que no, como no se lo visibiliza, no deberíamos nosotros sembrarlo porque no se lo ve. Puede tener 10 años y puede ser como una maleza. Y eso es lo que ha permitido que exista la pérdida de especies nativas y endémicas. Al tener un área de conservación de uso sustentable, podemos generar que se mantenga la genética no solamente de fauna y de flora,
sino también poder, en este caso, visibilizar especies que muchas de las veces se han perdido. Amigos, vamos a ir a una primera pausa comercial y luego retornaremos con las observaciones que ha planteado el arquitecto Hugo Caizaluisa sobre lo que para él serían los elementos que debe tener todo parque ecológico. Ya volvemos. A los amigos que recién nos sintonizan, su programa En la Mira, estamos conversando sobre la inauguración de la primera etapa de construcción del Parque Gelentenca o Corazón de la Selva por parte del municipio. Una mega obra, un parque que es la esperanza de todos, se convierta en el pulmón vivo que necesita Santo Domingo y que necesita toda ciudad con un crecimiento como el nuestro, como el de Santo Domingo, que es realmente impresionante, ¿no? Más de 500.000 habitantes, una ciudad por la que transita todo el comercio del país, los que van al sur, los que van al norte, al oriente, todo pasa por Santo Domingo. Y el crecimiento es realmente impresionante, de tal manera que un parque como este es realmente necesario. Lo que se está conversando aquí es que si este es el parque que Santo Domingo necesita. Y habíamos conversado antes de irnos al corte comercial, les habíamos dicho que retornábamos con la opinión del arquitecto Hugo Caizaluisa sobre lo que él considera que son los elementos que debe tener todo parque que quisiera convertirse en un parque pulmón, como el que se pretende construir aquí en Santo Domingo. También hay que tomar en cuenta sobre el territorio de la ciudad de Santo Domingo. Nosotros, como planificadores urbanos, siempre buscamos desde el equilibrio del territorio. No podemos aglutinar todos los proyectos, todas las propuestas en un solo sector. Entonces, si nosotros queremos considerar un equilibrio y que tenga un buen vivir la ciudadanía, también tenemos otros espacios, por ejemplo, donde queda el antiguo, o es a la fecha el aeropuerto, porque allá existen también urbanizaciones, asentamientos ilegales que no forman parte del derecho a la ciudad. Los ciudadanos todos tienen el derecho a la ciudad, no por el hecho de que no tengan escrituras, no por el hecho de que no tengan planos urbanos aprobados, no tienen derecho a tener un buen vivir, no tengan derecho al alcantarillado, al agua potable. Porque aquí, ¿qué es lo que se dice? Mientras no tenga la escritura, no es usted propietario y por lo tanto no se le puede dar justamente los servicios. Eso no es así. El derecho a la ciudad, donde que el Ecuador también es parte de ese conjunto de países que en el Brasil en el 2005 se estableció el estatuto del derecho a la ciudad y ahora está en la Constitución del 2008. Qué chévere. Entonces, en ese sentido, pues, el derecho a la ciudad, eso significa que todos tenemos las mismas condiciones. Entonces, en ese sentido, si es que aquí lo van a realizar el parque urbano, y yo no lo llamo parque ecológico, porque como digo, los parques ecológicos en el diseño hay que diseñar con lo que se tiene. Y hay que ir a aprovechar, por ejemplo, si se tiene ahí las fuentes de agua, ciertos esteros, ¿para qué le vamos a poner tubería? ¿Para qué le vamos a poner un hormigón? Eso es algo absurdo. Lo que sucedió justamente con el terreno que está destinado para el comercio autónomo de la 3 de julio y el mini terminal, ahí también había unos esteros. Hay que trabajar justamente en esos temas ambientales, donde que se resplandezca justamente la naturaleza, y la naturaleza también está pues en el agua viva de esas fuentes hídricas. Entonces, por eso me preocupa que alrededor de 4.700.000 dólares que cuesta la primera fase del proyecto, porque si una caminería, si lo hacen de hormigón, naturalmente va a costar. Si ahí van a hacer un parque de patinaje, que esto anuncia el alcalde, obvio, lleva hormigón, y eso ya no está dentro del parque ecológico, pues.
Si van a hacer algunos elementos, posiblemente no sean reciclables como hacen en otras ciudades, hay que reciclar de los elementos para configurar también un parque ecológico. Entonces, los gastos que son realmente descomunales, porque en el municipio existen maquinaria, en el municipio existen arquitectos, ingenieros, ambientalistas. O sea, ¿por qué esa cantidad de dinero? Entonces, yo creo que eso llama a una reflexión de quienes elaboramos esos proyectos, que en ciertos momentos o en ciertos casos no se necesita recursos demasiados, porque los recursos no es que pone el alcalde y los 13 concejales, eso es a través de los impuestos. Y ahora, como existe en el PDOT, en el Plan de Desarrollo, también existe una condición onerosa donde que si es que se hace un parque, en este caso, ¿quiénes van a ser los perjudicados? Los del frente, porque los del frente les van a cambiar el uso del suelo, que van a cambiar la ocupación del suelo. Eso significa que tienen la posibilidad de incrementar en altura, pero esa altura, 2, 3, 4 pisos que les agregue, eso tienen que pagar al municipio. Entonces, con ese dinero es lo que se va a considerar en algo, me imagino, el costo del parque. Y también hay que considerar el mantenimiento del parque, porque eso no se escucha en absoluto, solamente la ejecución del proyecto, pero no el mantenimiento. Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el mercado municipal central, se daña la escalera eléctrico y ahí está quedado porque no tienen el presupuesto para componer este instrumento mecánico. Mire, estamos recibiendo una interacción con nuestros amigos a través de la página en Facebook y vamos a trasladar esta interrogante a Mayra Quiroz, quien es la directora municipal de Ambiente, la señora Mariana Oñate, quien nos escribe, nos pide que le preguntemos, que está escuchando el programa y dice que se habla de poner luces, eso también es contaminación visual, todas esas luminarias decorativas que se están colocando en el área de la ciudad contaminan visualmente el entorno. Y es también preocupante el descuido de los espacios verdes y de la destrucción de la flora y fauna. En nuestro sector estamos hace 6 meses solicitando un técnico para que oriente la reforestación y no tenemos respuesta de la municipalidad. ¿Qué le podríamos decir a la señora Mariana Oñate, que tiene esta preocupación? Bueno, en este caso, si nos ponemos a visibilizar este asunto de la contaminación visual, obviamente, como podemos ver la inseguridad en la que estamos viviendo, el hecho de tener figuras vivas, como decíamos, que tenía que tener algún tipo de iluminación para que se refleje en este caso y poder realizar un proyecto ecológicamente sustentable, sostenible. La contaminación visual no solamente es en el hecho de las luces. Podemos decir que el hecho de realizar algún tipo de actividad conlleva alguna contaminación, algún tipo de acción o reacción. No solamente hay que verlo por el hecho de la contaminación visual que tenga algún tipo de alumbrado en figuras. Eso incluso en otras situaciones, o como lo vea la perspectiva de la ciudadanía, embellece cierto tipo de lugares. Entonces no podemos satanizar y decir que la luz es algo que contamina. En la noche obviamente que nos va a ayudar a visibilizar, pero en el día obviamente no se puede utilizar. El hecho de que nosotros estamos trabajando para poder recuperar áreas verdes que se están, en este caso, podríamos decir, atacando, o que existe el descuido porque muchas de las personas no tienen la educación de poder botar los escombros en escombreras autorizadas, que sí existe, sino que muchas veces la facilidad de coger y ven un área que es como un lote baldío, como un área que nadie tiene dueño, pues obviamente ensucian. Y es lo que estamos trabajando nosotros como municipalidad, con técnicos. Lamentablemente tenemos muchas áreas que atender y esto también estamos trabajando con los frentes ambientalistas, con la ayuda de la prefectura. Estamos también realizando convenios para poder recuperar estos espacios verdes con la siembra de árboles nativos, endémicos. Estamos con consultorías en donde podemos determinar cuáles son las especies idóneas para cada uno de los lugares. No podemos decir que porque un arbolito está bonito
voy a sembrarlo, pero obviamente me puede causar un daño posterior a la siembra de este tipo de árbol o de planta. Decían varios criterios que los tulipanes africanos pueden ser hasta venenosos para unas especies de insectos, pero se ven muy bonitos. O esas, las raíces son las que rompen el asfalto, los adoquines. Entonces, ese tipo de cosas a lo largo del tiempo toca verificarlos, toca analizar la situación. Y bueno, o sea, para eso estamos, para recibir sus comentarios, sus sugerencias y poder también actuar en base a lo que tal vez estamos ignorando. Muchas de las veces se pasa por alto. Verónica Narváez, ¿se puede hablar de contaminación visual en todas estas obras que están haciendo el municipio, o es la voluntad de proteger contra la inseguridad a la población? Creo que sí, hay problemáticas que se ven todavía sin resolver, unas más profundas, otras más de forma. La problemática de seguridad, la problemática de la falta de universidad y la de saneamiento. Hay problemas muy de fondo de la ciudad, pero no por eso significa que es menos importante configurar estos espacios de infraestructura verde en la ciudad. Creo que el priorizar o darle el valor, ese es el mayor de los retos que tenemos como ciudadanos, el poder valorizar estos bienes públicos en función de los servicios ecosistémicos que nos brinda y también los beneficios sociales que nos da. Es decir, ¿cuánto valor puede tener ver un atardecer en la playa? ¿Cuánto valor puede tener la experiencia de un amanecer en la montaña? ¿Cuánto valor tiene que podamos tener un espacio de recreación con árboles, reducido cemento, donde podamos encontrar ese punto de desfogue justamente que como seres humanos necesitamos para interaccionar con la sociedad? Es decir, que en el tiempo de la planificación de Santo Domingo no se los ha tomado en cuenta, y es importante que detectemos las debilidades en el contexto general de la ciudad, pero también que veamos las oportunidades que tenemos en los espacios precisos para poder accionar. Estos espacios para poder establecerlos como parques, los espacios de recreación, las franjas de protección que deben de ser conservadas, como usted decía, nacientes de agua que todavía existen dentro de la ciudad, que no sean priorizadas para encajonarlas, sino de hecho que sean en función de la conservación. Pero esto es lo que nos da, es la visión territorial enmarcada en la protección ecológica. Es decir, que una sociedad orientada a un desarrollo sostenible no solamente vela por el desarrollo económico, como quizás hemos estado activos en todo este tiempo, sino que también debemos de considerar esta parte social y el ámbito ambiental, porque la interacción de los tres finalmente nos da esta trilogía de beneficio y bienestar a toda la humanidad. Arquitecto Hugo Queisolís, ya el parque comenzó a andar, o sea, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que profesionales con la sapiencia como la suya pudieran contribuir a que esto vaya por buen camino? O sea, ya la crítica es necesaria para corregir algunas cosas, pero si ya está caminando, ¿cómo hacemos para que ese bebé que empieza a caminar no se caiga? ¿Cómo podrían ustedes aportar? Bueno, lo importante es de que en este caso el gobierno municipal, escuchando no solamente a mi persona, sino a muchos actores sociales, muchos profesionales que emiten su criterio bien fundamentado, más que todo académico. Aquí lo que le ha faltado en este caso al gobierno municipal es la participación de la academia. Lo importante es la investigación científica que tiene que darse en todos los proyectos. Desafortunadamente, todos los proyectos que hasta la fecha ha hecho el alcalde, ninguno le ha salido bien, absolutamente por la improvisación que ha tenido. Porque fíjese usted, si nosotros rápidamente enumeramos, por ejemplo, la ciclovía, que posiblemente también forma parte del tema ambiental, pero sin embargo, hoy en día ya están retirados porque se da cuenta de que como no existe un plan maestro de ciclovía, pues no dio los resultados correspondientes. Hace los pasos deprimidos que prácticamente no han servido, sino más vale
que ya a golpe de 6 de la tarde ya tienen que cerrar los almacenes y comienza más peligroso porque no existe la gente que camina, por más luces que pongan, pero ese es el problema cuando no hay planificación. Y así muchos otros proyectos pero, que... arquitecto, o sea, nada está bien hecho. Indudablemente, no ha habido justamente el conocimiento netamente de la planificación. Obvio que habla sobre la tecnificación, porque hay que tomar en cuenta de que en el gobierno municipal, en la dirección de planificación, debe existir arquitectos, especialistas en estos temas de planificación, de planeamiento del territorio. Sin embargo, creo que no le da oídos o no les da importancia si es que hay una grieta de consenso, de escuchar a la sociedad civil, a los mismos técnicos del municipio y poner en las direcciones a personas que realmente van a repercutir en la lógica del buen vivir del ciudadano, se puede cambiar. Hoy en día casi no se puede hacer mucho en recomendar sobre este parque. Este parque no es un parque ecológico, es un parque urbano, como cualquiera, porque los parques ecológicos hay que trabajar con los mismos elementos verdes que existen y en base a eso incluso hay que hacer todo lo que es del mobiliario, con madera, con cositas que realmente... Porque la ecología es la interacción de la naturaleza con el ser viviente. Fíjese usted, en la intervención que hace los funcionarios del municipio con la maquinaria, recuerdo que el 4 de mayo del 2020 y más antes hubo una intervención agresiva por parte del municipio, gracias a la dirección del Ministerio del Medio Ambiente y gracias también a la ingeniera Verónica Narváez, que diligentemente estuvieron presentes para capturar a esa maquinaria del municipio, donde que sí, posiblemente por el desconocimiento o tal vez porque el querer hacer, botaron algunos árboles y sin saber de lo que hoy en día hay el derecho a la naturaleza, es prohibido talar los árboles, talar las chilcas, realmente es prohibido. Entonces, en ese sentido, fíjese usted, por ejemplo, el 4, me acuerdo el lunes 4 de mayo del 2020, intervinieron para realizar ese, en el parque ecológico, en el parque Geletenca, perdón, en el área de los parqueaderos. Son 2 hectáreas que intervinieron. Nosotros hicimos el anuncio, gentilmente los entes de control ambiental estuvieron presentes, hicimos el seguimiento, hicimos la denuncia, se ha demorado, pero ya salió la resolución que tiene conocimiento del municipio, que tiene que hacer una reparación a lo que accionaron y pues solicitaron, si hubiese sido particular, les cobraban una multa, pero para corresponderles, en este caso, al accionante. Pero en este caso, como el municipio es propietario de ese predio y bota los árboles y bota las malezas, la multa no les cobra porque ellos mismos se cobraban, ellos mismos, entonces no era adecuado. Lo único que les solicitaron es que hagan un plan emergente de remediación, donde que les solicitó que en las 2 hectáreas aledañas, directas, se planten alrededor de 1.200 arbolitos. No sé si ya lo harían, porque eso tenían que haber sembrado ya este año, en abril, desconozco.
Entonces, fíjese usted, si hay agresión por parte del gobierno municipal a la naturaleza, ¿qué se puede esperar de recomendar a que enmiendan estos errores? Bueno, pero no sé si se han cumplido. vamos a preguntarle a la ingeniera Mayra si estas observaciones que se hicieron sobre este tema específico, como la siembra, se han cumplido. Bueno, básicamente hay que hablar con fundamentos, ¿no? Vuelvo y repito, para nosotros poder realizar este tipo de actividades tenemos todos los permisos ambientales. Es decir, que nuestro ente regulador, en este caso es la Prefectura de Santo Domingo, y también a la vez para poder realizar este tipo de proyectos se necesita realizar estudios, y en la parte ambiental se pagó una tasa por remoción de cobertura vegetal. Es decir, que nosotros hicimos un inventario forestal en el cual se determinó cuáles son las especies nativas, endémicas, qué es lo que se encuentra dentro del Parque Gelentenca, por dónde va encaminado en este caso o dónde se va a realizar la afectación por realizar la actividad, y se pagó con todas las tasas que también nos exigía el Ministerio del Ambiente. Hubo sí una sanción administrativa en este caso porque hace varios tiempo atrás, como bien manifiesta, se realizó en este caso la tala de unos árboles que no estaban contemplados, lo cual se subsanó. Estuvo presente en este caso el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el cual dio veracidad a lo que la sanción que nos explicaba dentro del documento en donde nos explican. También se tuvo y se dio el conocimiento a los grupos ambientalistas que han estado atrás de estas acciones que nosotros como municipio hemos tomado. Verónica, usted que está de alguna manera vinculada a la ejecución de este parque, porque viene haciendo un seguimiento de el Frente Ambientalista, ¿cree que debería tomarse en cuenta como sugerencia, por lo menos, la visión sobre algún parque nacional o de otro país para que pueda ayudar a la concepción del Gelentenca? Totalmente, creo que ya está en una etapa donde ya se debe de definir un proceso de administración de este espacio, que bajo esa administración se puedan establecer diferentes parámetros de las siguientes fases y las mejoras que puedan existir para que se corrijan los problemas que se han presentado hasta la fecha y también se disminuyan las debilidades que se puedan presentar. Sin embargo, se destacan las oportunidades que se pueden tener, una proyección de un parque como el parque de Puerto Viejo, maravilloso el parque, como la Carolina en Quito, que es lo más cercano y lo más familiar que podemos nosotros tener. ¿Qué características, tienen estos parques que usted acaba de mencionar, el de Puerto Viejo y el de la Carolina, que pudieran de pronto ser tomadas en cuenta en el Gelentenca? Si bien es cierto, tienen muchos elementos, sí, de más parque urbano que parque ecológico, creo que es importante que el parque urbano tenga muchos elementos ecológicos. Es decir, si bien es cierto, quizás en las infraestructuras que se puedan tener, no se puede hablar de un 100% ecológicos, sí es importante que se rescaten y se potencie esos elementos ecológicos en los parques. El parque de Puerto Viejo es un parque bastante bonito, donde priman los árboles en lugar de infraestructura de cemento. Eso es uno de los elementos que más se han abogado en el tiempo dentro de toda la acción colectiva de estos espacios. Que sean árboles nativos en su prioridad, de que tengamos elementos que se acoplen a la naturaleza y ciertamente que los diseños sean de menor intervención en función del cemento. Pero hay elementos que se deben de tener y que sí son importantes, como por ejemplo para que puedan tener acceso al parque personas con discapacidad, que las camineras tengan las facilidades y tengan todos los servicios para que puedan también ser parte de esta recreación. Todas las personas, es parte de la inclusión, es parte de poder acoplarnos. Lo importante es tener esa capacidad de flexibilidad desde los gobiernos locales para poder recibir todos los aportes de la ciudadanía y finalmente poder plasmarlo, porque como decíamos, la importancia de visibilizar estos problemas y estas debilidades es poder tener políticas públicas que ya no solamente aterricen en lo que hemos estado acostumbrados a manejarlo, sino que en este caso que velen los bienes públicos. Y cuando hablamos de bienes públicos, como decía, estamos hablando de los parques, de los ríos, de estos espacios de recreación que tenemos. A nivel mundial, un bien público mundial es el clima.
Y volvemos al tema de la importancia de trabajar en medidas de adaptación en las ciudades para poder enfrentar al cambio climático. Y esa resiliencia de la ciudad va muy de la mano de la resiliencia de la comunidad para poder acoplarnos a estas infraestructuras que puedan tener estos beneficios que tanto se necesitan. Mayra, ¿sería posible que usted nos pueda detallar de alguna manera cómo serían estas caminerías, etcétera, de tal manera que quien está al frente de su televisor por lo menos pueda hacer un ejercicio de imaginación de cómo pudiera quedar en esta primera etapa? Bueno, en este caso, como vuelvo y repito, la construcción del Parque Gelentenca está a inicios y está diseñado ya exclusivamente, como decía Verónica, para que sea esto inclusivo. Lo que manifiesta el arquitecto, que no es ecológico, sí, pero si nos vamos a la parte ecológica, no podrán acceder muchas de las personas. Las caminerías, las aceras, van a ser obviamente con lo que tienen la normativa que nos exige, la normativa INE, los materiales que tienen que ser de muy buena calidad, para obviamente que los futuras, al pasar el tiempo, no exista alguna degradación. Las camineras que van hacia los monumentos, hacia todo lo que esté diseñado a través del parque, sea de accesibilidad para todos. Son camineras de hormigón, como vuelvo y repito, los monumentos vivos que van a ser con luminaria y con plantas para que sean visibles para la ciudadanía en general, el acceso hacia las baterías sanitarias, para obviamente que las personas que visiten el lugar puedan realizar, que se queden, que vayan, que visiten, puedan tener un servicio excelente para que en futuros puedan hasta posiblemente recomendar el lugar y cambiar la visión de que Santo Domingo tiene lugares para poder visitar, no solamente que sea un lugar de paso, de visita, sino que puedan quedarse incluso hasta poder vivir aquí en esta ciudad. Amigos, vamos a una nueva pausa comercial y cuando retornamos estaremos hablando sobre más o menos los tiempos para la conclusión de esta primera etapa y de todo el Parque Gelentenca. Ya volvemos. Vamos a la última parte de este programa sobre la construcción del Parque Gelentenca, que es corazón de la selva, y si este es el parque que realmente necesitamos los santodomingueños. Vamos a pedirle a la ingeniera Mayra Quiroz que nos explique los tiempos que están considerados para esta primera etapa y posiblemente la culminación total del parque. Está considerado para la primera etapa de la construcción del Parque Gelentenca 7 meses, 2 días, es decir, 202 días para terminar la construcción. Decía que está contemplado lo que es remoción de tierra, en este caso también para colocar el alcantarillado sanitario pluvial, áreas de recreación, ciclovía, camineras, también lo que tiene que ver con bulevares y figuras vivas gigantes. El monto a invertirse es de aproximadamente 5 millones. Correcto, son aproximadamente 5 millones. Arquitecto Hugo Caizaluisa, ¿usted considera que ese monto destinado por el municipio es el necesario para esta primera etapa? Bueno, me imagino que los rubros que los técnicos habían considerado, me imagino que debe estar de acuerdo a la legislación. Lo que repito, si es que está considerado como parque urbano, naturalmente tiene otro concepto, tiene otros elementos que configuran el parque. Justamente la ingeniera del municipio ya manifiesta que va a existir algunos bulevares, también tiene que ser de cemento, no van a ser naturales, obvio. Entonces ya cambia el concepto. Entonces yo creo que es necesario de que a futuro se vaya equilibrando el territorio de la ciudad, del contexto urbano,
porque no solamente acá en el sector norte es todo Santo Domingo, sino que también se vaya equilibrando a los sectores urbanos marginales, que ellos también tienen todo el derecho y necesitan también del disfrute de la ciudad, del disfrute de los espacios públicos, de una recreación sana, de un parque de esta envergadura, porque ¿qué es lo que va a suceder? Lo que sucede en la capital, en las 62 hectáreas que es del Parque La Carolina, es mucho más grande que el de aquí. ¿Quiénes son los que acuden? Los que acuden son las personas migrantes, las personas que viven en el sector urbano marginal, pero a veces no tienen para el transporte, por el hecho de que no lo tienen los recursos. Entonces, para ello es necesario también que esta tipología de estos elementos atractivos también se haga en esos sectores que también son bastante necesitados, para que la ciudad vaya creciendo de una forma armónica, más que todo que los servicios, y gracias a este tipo de equipamientos va a haber cobertura en el radio de acción de mucha gente, y como aquí habíamos hablado fuera de la pantalla, que los turistas vendrán justamente por estos atractivos, pero no solamente a un sector, sino que también se vaya incorporando los demás sectores y estos elementos que son netamente convenientes en todas las ciudades. Verónica, ¿es el Gelentenca, será desde su óptica un parque ecológico o un parque urbano o parte y parte? El Parque Gelentenca es prioritariamente un parque urbano con elementos ecológicos que deben de primar. A mi concepción es eso, el proyecto en sí, megaparque, creo que debería de explicarse siempre las etapas que tiene en este componente, porque eso tiende a causar conflicto en concepto totalmente. No podemos hablar de un parque ecológico cuando la conceptualización aborda un mini terminal y un centro comercial. Sin embargo, sí hay que destacar que es muy válido y felicitar de que se haya expropiado un espacio para poderlo categorizar como el parque urbano con muchos elementos ecológicos que necesita la ciudadanía. Esa capacidad, el discernir estos elementos nos permite tener con más claridad los componentes que se están trabajando en la administración actual, trabajarlos con esas diferenciaciones, entendiendo que sí, totalmente, esto tenemos que replicarlo porque es parte de una política pública ambiental cantonal que se tiene que establecer bajo esos principios de protección, conservación y también proyección para poder replicarlos en otros espacios de la ciudad, entendiendo que la configuración de las áreas de conservación dentro de la ciudad son elementos importantísimos que tenemos que tomarlos ya en cuenta, y no solamente son áreas de conservación y uso sustentable, la categoría o los mecanismos de conservación que se puedan establecer dentro del nivel cantonal difieren mucho de lo que dentro del GAT provincial lo estamos desarrollando, como es el Sistema Provincial de Áreas de Conservación, donde tenemos 3 categorías, las ACUS, la Reserva Hídrica y de protección de vida silvestre. Entonces, estos elementos pueden ser muy diferentes a nivel local y eso es lo que se debe de trabajar. Y estos primeros pasos, que serían, en el mejor de los escenarios, la declaratoria del área de conservación, si es uso sustentable del Gelentenca, y de la 9 de diciembre en la cercanía, nos permite ya hablar de biocorredores, soluciones basadas en la naturaleza que ya tenemos que trabajarlas en Santo Domingo, y de hecho está aterrizado un proyecto de las Naciones Unidas con esa mirada de poder aportar en este crecimiento de desarrollo sostenible de nuestro territorio cantonal. Bien, vamos a pedirle a la ingeniera Mayra Quiroz, quien es directora municipal del ambiente, su mensaje final, ya que el programa está llegando a su término, sobre el tema que hoy nos ha convocado, que es la construcción el inicio de la construcción del Parque Gelentenca o Corazón de la Selva. Bueno, básicamente quisiera dar un llamado a la ciudadanía en general.
a los funcionarios públicos, a los grupos ambientalistas, a los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales y de este prestigioso canal, que los proyectos que se están encaminando a través de la Municipalidad de Santo Domingo, liderada por el alcalde, el ingeniero Wilson Erazo, son proyectos y procesos que a lo largo de este tiempo lo único que queremos es poder generar un tipo de concienciamiento ambiental hacia las personas, hacia los más pequeños, hacia las futuras generaciones. En este caso pienso que es un logro grande el poder declarar, en este caso, área de conservación de uso sustentable al Parque Gelentenca, una parte del Parque Gelentenca que ya está en construcción, para poder preservar este pulmón de la ciudad, del cantón, y posteriormente seguir con varios de nuestros objetivos y de varios lugares que tenemos ya en mente, como decíamos, el Parque 9 de Diciembre, el Jardín Botánico Padre Julio Marreño, el Bombolí, que estamos trabajando en eso para poder aumentar y poder entrar dentro del 5% de los gobiernos autónomos descentralizados municipales que solamente cumplen con lo que dice la OMS. Es decir, que 131 municipalidades no cumplimos con, en este caso, el reglamento de los 9 metros cuadrados. Y posteriormente, cuando sigan analizando la situación actual, podamos haber aumentado el índice que era del 0,6 metros cuadrados. Muchas gracias al arquitecto Hugo Casaluisa por habernos acompañado esta noche. Lo dejamos con sus reflexiones finales sobre el tema que hoy nos ha convocado. Sí, de igual forma agradecerle al canal y bien compartir con los distinguidos profesionales, ambientalistas, y lo que sí sería conveniente es, aprovechando de que está aquí la ingeniera funcionaria del municipio, de que cuando se realice propuestas o proyectos, en este caso ambientales, siempre es necesario que la sociedad civil forme parte de la construcción, porque si nosotros un plan de desarrollo, un plan de ordenamiento, no ha tenido la posibilidad de que los ciudadanos podamos formar parte de la construcción, por eso vienen las debilidades, y cuando viene otro alcalde, otra administración, tienen que seguir cambiando los proyectos, es justamente cuando no le hacen participar a la sociedad civil. Cuando lo hacen participar a la sociedad civil y a las personas representativas de cada uno de los gremios y de los sectores industriales productivos, indudablemente hay que hacer un gran proyecto de plan de desarrollo estratégico hasta el 2050. Y de ahí sí, eso sellará para que a futuro tengamos ya una ciudad, como aquí queremos, una ciudad sustentable, amigable e inclusiva. Queremos agradecer también a Verónica Narváez, que es miembro fundador del Frente Ambiental. Muchas gracias por habernos acompañado, Verónica, y queremos escuchar su reflexión final. Muchas gracias. Bueno, felicitar y agradecer a todos quienes fuimos parte de este proceso de lucha y seguiremos siendo veedores de estas mejoras de la ciudad. Agradecer al señor alcalde, el ingeniero Wilson Erazo, por dar este primer paso en un momento tan importante como es para Santo Domingo la configuración de estos espacios como un gran parque para la ciudad. Felicitar esta iniciativa y de hecho comprometerle a que el proceso continúe de la mano de la ciudadanía, a que este proceso lleve a cabo similares procesos de crecimiento de la ciudad y acompañamiento como veedores, como ciudadanos, y que nos permita continuar siendo parte de la construcción de los diferentes elementos en las diferentes fases de este parque como de los otros. Creo que, como decía el arquitecto Casaluisa con mucha sabiduría, es parte de los gobiernos locales escuchar las necesidades de los gremios, de las personas que estamos en el ámbito, porque quizás estamos más conectados con esas realidades. Finalmente, decirle a la ciudadanía de Santo Domingo que este cambio de conciencia ambiental lleva mucho tiempo, sin embargo, es un primer paso muy importante que se está desarrollando a nivel de ciudad, y un cambio de cultura es aproximadamente 5 años, y 5 años ha sido lo que nos ha merecido esperar para poder tener colocada la primera piedra de lo que será este gran parque para la ciudad.
Muchísimas Muchas gracias a nuestros invitados. Definitivamente debemos tomar conciencia de lo necesario que es, sobre todo en esta época en la que el calentamiento global amenaza con destruir el planeta, la conservación del mismo y el respeto a la madre naturaleza, a la Pachamama, a la madre tierra. Quiero terminar el programa leyendo una reflexión que nos hace llegar uno de los amigos a través del Facebook. Fabián Ramírez nos dice: un gran parque ecológico contribuye al bienestar humano. La familia santodomingueña va a encontrarse en el corazón de la selva, la diversidad étnica y cultural en armonía con la naturaleza. Entonces, es eso lo que queremos, lo que necesitamos, ¿no? Que esa armonía de la naturaleza con el ser humano perdure y que no pueda tener supremacía la selva de cemento sobre la selva verde. Esperemos de verdad que este parque El Gelentenca cumpla y llegue a establecerse como ese pulmón maravilloso y ecológico que todos los santodomingueños y quienes no lo somos y que vivimos aquí, quienes visiten Santo Domingo, lo puedan disfrutar. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado hoy, gracias a nuestros invitados y nos despedimos hasta el próximo domingo a la misma hora en su programa En la Mira.